en este primer foro regional de Coparmex con el tema laboral. Digo primero porque va a haber otros, sé que este les va a gustar y les doy la bienvenida a todos. Y antes de iniciar la exposición del talento que tenemos en esta federación de Coparmex, le doy la bienvenida a nuestro presidente nacional, licenciado Gustavo de Hoyos Walter, quien nos va a dirigir un mensaje previo a los trabajos de este día. Les agradezco la presencia y licenciado Gustavo de Hoyos, tiene la palabra. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a todos los socios de Coparmex, particularmente saludo a Roberto Rosas, que es el de los presidentes que ya vi por ahí. No he tenido oportunidad de ver si están conectados los otros presidentes, pero en todos los casos un saludo muy afectuoso para todos. Primero, agradecerles el tiempo que destinan quienes son expositores y desde luego quienes siguen los trabajos de vemos estas oportunidades que todos estamos descubriendo para reunirnos con mayor facilidad, mayor flexibilidad y sobre todo que aprovechemos esta circunstancia para profundizar en el conocimiento de los retos que nos impone el ámbito de las relaciones laborales. Es un hecho que ya veníamos a resultas de los diferentes cambios legislativos, algunos ya aprobados, otros en proceso legislativo, que ha impulsado el actual gobierno federal y algunos actores, a resultas también de la aprobación del TEMEC, y ahora ante todos estos nuevos desafíos que derivan de la emergencia sanitaria y sus consecuencias en el mundo del trabajo, que son tiempos completamente insospechadamente complejos en muchos ámbitos y desde luego en el ámbito de las laborales no es la excepción. Así es que celebro la pertinencia de este foro regional. Ojalá que, como decía Armando, sea el primero de varios que se organicen y también hago votos para que la experiencia, que estoy seguro será muy fructífera de estos trabajos, puedan después con generosidad replicarse hacia otras regiones del país. Hasta ahí les dejo la bienvenida. Gracias por permitirme ser partícipe en la parte inicial de este evento y desde luego un gran reconocimiento para los 3 centros empresariales y para la Federación por la oportunidad de este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Te invitaremos a siguientes foros para que nos des tu mensaje, te lo agradecemos. Y pues después de tu saludo, iniciamos el trabajo formal, por lo cual le cedo la palabra a la licenciada Lisbia Soto. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Armando. Saludos a todos. Gracias. Gracias a todo el auditorio. Buenos días, buenas tardes para algunos. Agradezco la intervención del licenciado Armando León y desde luego del licenciado Gustavo de Hoyos, que nos hizo el honor de dar unas palabras y un mensaje de bienvenida. Me permito darles a conocer el programa conforme el orden que se va a llevar a cabo el día de hoy, la exposición. Como ustedes están viendo ahí en sus pantallas, el foro laboral estatal de la sección Baja California de Coparmex va a estar en este caso con algunos temas pues bastante importantes, como decía el licenciado Gustavo, en el ámbito de las relaciones laborales. El primer tema, a cargo del licenciado Ignacio Avilés Bustillos, es salarios y prestaciones durante la declaración de la emergencia. Me permito el segundo tema, a cargo del licenciado Alberto Muñoz, convenios con empleados y mantenimientos de las fuentes de trabajo. Asimismo, el tercer tema, a cargo del licenciado Roberto Quijano, denominado Asuntos Colectivos y el futuro de las relaciones laborales. Todas en la situación de emergencia derivado del COVID-19. Me voy a permitir darles una pequeña semblanza de los expositores y está partícipe que cada uno de ellos va a hacer la primera intervención durante 10 minutos y una segunda intervención durante 10 minutos en orden diverso al que inician. Posteriormente, y agradezco a todos que pongan su micrófono apagado, y además vamos a pedir que las preguntas
nos las hagan llegar a través del chat, el cual al final de la exposición de los panelistas, le voy a dar lectura a las preguntas para que ellos puedan, con mucho gusto contestarlas. Por razón del tiempo no vamos a poder abrir los micrófonos, pero sí van a ser allanadas sus preguntas. Doy el uso de la voz al licenciado Ignacio Avilés Bustillos y me permito presentarlo para quien no tenga el gusto de conocerlo. El licenciado Ignacio Avilés es socio de la firma de Hoyos y Avilés, es abogado consultor y representante de múltiples empresas de la región, es especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Laboral y en Derecho Procesal. Tiene operaciones la firma de Hoyos y Avilés en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Tijuana, Mexicali y Los Cabos. El licenciado Avilés cursó la licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California y sus estudios de posgrado en materia constitucional y amparo en el Instituto de la Suprema Corte de Justicia de la Unión. Obtuvo el grado de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Fue presidente de Coparmex Mexicali en el año 2009-2010, con quien sigue participando como presidente de la Comisión Laboral. Así, en el ámbito académico, ha sido profesor y titular de las materias Relaciones Laborales, de los programas de maestría del CETIS Universidad. Actualmente es titular de la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías Individuales en la carrera de licenciatura en Derecho de la misma universidad. Adelante, licenciado, el uso de la voz, por favor. Muchas gracias, licenciada Lisbia Soto. Y es un gusto haber recibido la invitación de la federación, de los 3 presidentes de los centros empresariales que integran la federación Baja California de la Coparmex, presidida por Armando León Petani. Muchas gracias, Armando. Gracias también a mis compañeros expositores por la oportunidad de participar con ellos y poder intercambiar algunas opiniones relacionadas con los temas. Si me permiten pasar a la presentación relacionada con el tema, para poder guiar la exposición y sea un poco visual. Tenemos ahí en pantalla el programa y me gustaría que pudiéramos poner pues la presentación de tema 1. Sí, ahorita la comparto. Sí, bueno, con motivo de todas estas retos que nos ha implicado la amenaza de la propagación del virus COVID-19, se han generado muchos retos, muchas dudas y muchas oportunidades a las que tengamos que enfrentarnos para poder sacar adelante nuestros negocios y mantener las relaciones de trabajo. En base en ello, por eso es que decidimos presentar a ustedes algunas consideraciones relacionadas con la certidumbre jurídica que genera las relaciones de trabajo en esta época de la pandemia. Y me gustaría previamente y en forma muy sencilla pasar a dar un resumen de la situación que ha originado esta situación. Por ejemplo, todos lo sabemos, solamente para enfatizar, el 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación las medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria derivada del virus COVID-19. Es importante comentar que se ordenó la suspensión de las actividades no esenciales y se dijo por parte del Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud que la suspensión de actividades se daba por causa de fuerza mayor. Por el periodo desde el 31 de marzo hasta el 30 de abril del 2020. Posteriormente, en fecha 16 de abril, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció en una conferencia matutina que la suspensión de las actividades se prolongaría hasta el 30 de mayo del año en curso. No
pues el respeto a las medidas de jornada de larga distancia, de sana distancia, y la prolongación de las medidas extraordinarias establecidas en el acuerdo del 31 de marzo del año en curso. Por lo tanto, y en seguimiento a estas declaraciones, el 21 de abril de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se modificó el similar que establece las acciones extraordinarias. Lo que se dijo en este nuevo acuerdo del 21 de abril es que se prolongarían la suspensión de actividades no esenciales por un mes más hasta el 30 de mayo del año en curso, y estableció algunas medidas de mitigación de propagación territoriales en algunos municipios donde todavía no había llegado la presencia del virus, y concedió facultades a algunas autoridades municipales y estatales para realizar actividades que tiendan a evitar la propagación del virus, conforme lo haya determinado la Secretaría de Salud. Sin embargo, en ninguno de los acuerdos, ni del 31 de marzo ni del 21 de abril, se determinaron los fundamentos y conforme al cual deberían suspenderse las actividades. Es decir, solamente se dijo que era por causa de fuerza mayor derivado de esta emergencia sanitaria, pero no se dijo qué debía hacerse con el pago de los salarios. Se dijo mediáticamente, pero no en el cuerpo del acuerdo, que debía de pagarse salario íntegro a los trabajadores, pero no se dijo el fundamento conforme al cual. La falta de fundamentación y motivación ha generado gran incertidumbre jurídica para los patrones y los trabajadores, como consecuencia de la suspensión decretada para las actividades no esenciales. La autoridad también argumentó que el pago del salario en algún momento, durante la prolongación incluso de la suspensión de actividades, debe hacerse por humanidad. Así lo dijo, ese término expresó, y amenazó que en caso de duda en la interpretación debería resolverse a favor del trabajador. Adelante, por favor. Una adelante, por favor, la lámina. Sin embargo, la autoridad no tomó en cuenta, y esto ha generado pues incertidumbre jurídica para muchas empresas, incluso para los trabajadores, ante la incertidumbre, ante la inseguridad de que no se sigan pagando sus salarios, y ante la inminente posibilidad de que algunas empresas se vean en la necesidad de cerrar definitivamente sus operaciones, a no tener el flujo necesario para cumplir con sus obligaciones. La autoridad no solo generó esta incertidumbre, sino que además no tomó en cuenta que el salario es la contraprestación que debe pagar el patrón al trabajador por la prestación del servicio. Es decir, el salario solo existe como una medida de contraprestación cuando se recibe el servicio. Por regla general y conforme el principio que rige al derecho del trabajo, cuando opera una suspensión de la relación de trabajo, como en este caso por causa de fuerza mayor, como ya dijo la autoridad al emitir los acuerdos, cesan las obligaciones de ambas partes, tanto del trabajador de prestar el servicio como del patrón de pagar el salario. Por esta razón, en las únicas dos supuestos en que la ley establece el pago de alguna cantidad es cuando la actividad laboral, las actividades se suspenden, ya sea por causa de fuerza mayor o bien porque el Consejo de Salud declara una contingencia sanitaria. Al final de cuentas, declarar la contingencia sanitaria, declarar la causa de fuerza mayor, finalmente obedecen o provienen de un mismo hecho: la presencia de una amenaza a la salud pública provocada por un virus, por la propagación de este virus, en relación a la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, y que fue acogida por el gobierno mexicano para decretar las actividades no esenciales. En cualquiera de los dos supuestos,
se establece el pago de una indemnización y la ley le llama indemnización porque no le puede llamar salario porque no hay prestación del servicio. El salario solo se paga cuando se recibe el servicio y por eso es una contraprestación. Entonces, en los dos supuestos que hay una suspensión de actividades, una suspensión colectiva de la relación de trabajo, la ley habla de una indemnización. En el caso de fuerza mayor, que es el caso de la fracción primera del 427 de la Ley Federal del Trabajo, establece una indemnización topada máxima a un mes de salario íntegro, de salario completo. Y en el caso de la declaratoria de contingencia necesaria, también establece una indemnización límite a 30 días con salario mínimo. De cualquier manera, a los dos supuestos la ley les da la connotación de una indemnización y no habla de salario porque no es una contraprestación, no se está recibiendo el servicio. Por lo tanto, creemos que no hay fundamento legal para exigir que se hubiera pagado salario durante el mes de abril para aquellas empresas que suspendieron actividades desde el 1 de abril o posteriormente 30 días después a la fecha en que lo hayan suspendido. Lo que sí pudiera existir la posibilidad es de pagar la indemnización que prevé la ley, pero esa indemnización ya se agotó en su supuesto máximo a que establece la ley. Ante este escenario, podríamos decir, ¿cuál es la duda a la que se refiere el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado? Dice, ante dudas debe prevalecer la opinión más favorable para el trabajador. Pero bueno, pues pero también la ley dice que deben aplicarse antes de la duda los principios generales de derecho y las normas establecidas para tal efecto. Y hay supuestos perfectamente determinados en la ley que ofrecen soluciones a estos supuestos. Quien no quiso darlo en su fundamentación de las soluciones fue la autoridad para obligar pues a las empresas sin un fundamento legal a continuar pagando los salarios por tiempo indefinido porque preveía la posibilidad de que se fueran a suspender. Surgen algunas preguntas: ¿hasta cuándo tengo la obligación de pagar los salarios? En esta primera etapa de 30 días que ya se generaron hasta el 30 de abril, pues en realidad no hay ninguna obligación de pagar salarios, hay una obligación de pagar una indemnización y se cumple con la posibilidad máxima de los 30 días a que se refiere el artículo 430 de la Ley del Trabajo. ¿Qué debo hacer a partir del plazo de prórroga de la suspensión de actividad durante mayo? Pues eso lo vamos a comentar regresando porque creo que ya me he agotado mis 10 minutos. Hasta ahí mi primera intervención, licenciada Lisbia. Sí, gracias. Le devuelvo el uso de la voz. Sí, gracias, licenciado. Voy a concederle el uso de la voz al licenciado Alberto Muñoz, no sin antes pues presentarlo, ¿no? El licenciado Alberto Muñoz Avilés es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de la Universidad Autónoma de Baja California en la Campus Tijuana. Es exfuncionario de las juntas tanto de la local de conciliación y arbitraje como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde colaboró por más de 13 años. El último cargo que desempeñó fue presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Ensenada y actualmente es abogado postulante bajo la firma Alberto Muñoz y Abogados, que representa precisamente al sector patronal en el ámbito pues, de las relaciones laborales. También es maestro egresado de la Universidad Xochicalco. Preside actualmente la Comisión Laboral de la sección de Ensenada de Coparmex. Licenciado, adelante con el uso de la voz. Les voy a estar computando los 10 minutos para una mejor aprovechamiento del tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Buenos días a todos y bienvenidos. Precisamente, bueno, derivado de los comentarios hace un momento de mi colega Ignacio Avilés, parte de lo que queremos comentarles a ustedes esta mañana precisamente es lo relativo, precisamente un tema muy sensible, un tema muy que hemos estado tocando precisamente, que son las relaciones laborales y sobre todo la forma o estrategias cómo de alguna manera podemos nosotros poder mitigar esta situación que actualmente estamos viviendo derivado del COVID-19, ¿no? Estrategias que podemos decir que a lo mejor son sencillas, pero muy prácticas, que de alguna manera podemos utilizar nosotros de manera diaria en nuestra relación laboral
y sobre todo buscar el soporte que todos estamos, en este caso nosotros analizando, que es soporte del mantenimiento de las fuentes de empleo, buscar que de alguna manera mi empresa pueda continuar posterior al levantamiento de esta contingencia laboral que se está haciendo, posterior al 30 de mayo, cómo poder de alguna manera poder reestructurar mi plantilla, en este caso laboral, y sobre todo buscando de alguna manera qué puedo obtener como beneficio como patrón para poder en este caso precisamente preservar esa fuente de trabajo que tanto me interesa cuidar, ¿no? Vamos a entrar nosotros a analizar 4 puntos fundamentales que considero que de alguna manera nosotros podemos citar o podemos de alguna manera poder establecer para el efecto de un momento dado poder realizar convenios con los empleados y mantener precisamente la fuente de empleo. Hablamos de la fundamentación legal, de la voluntad de las partes, la estructura de los convenios ante el COVID-19, la preservación de las fuentes de empleo específicamente, ¿no? La primera de ellas nos refiere a un punto muy importante. Nosotros no podemos realizar algún convenio, en este caso, sin estar debidamente fundamentado y motivado el por qué lo estamos en este caso realizando. Si bien es cierto, tanto la Secretaría Estatal como la Secretaría Federal del Trabajo, recordarán ustedes que entre los primeros lineamientos, cuando emite el primer decreto, nos hablaba por ahí de buscar acercamientos con los trabajadores para poder de alguna manera también poder mitigar el tema económico ante la suspensión. Después fueron muy precisos, muy claros en decir, no, tienes que pagarles un salario íntegro, no puedes a final de cuentas de pagarle menos de ese monto, y de alguna manera, bueno, tener que cuidar esos 30 días precisamente que determinaron que fueron los que ya se finiquitaron a partir del 30 de abril, ¿no? Sin embargo, muchos de los patrones, a final de cuentas, sobre todo la mediana y pequeña empresa, bueno, no podía soportar ese tipo de supuestos. ¿Qué estrategia podía analizar o qué estrategia podía establecerse, no? Básicamente, poder celebrar un convenio precisamente con el empleado, buscar una fundamentación legal debida del por qué estamos, en este caso nosotros, llevando a cabo este convenio con la parte trabajadora, y sobre todo establecer la voluntad de las partes, que es un tema muy importante también, igual que tiene que ver con estos 4 puntos precisos, que sin embargo, al no existir la voluntad precisamente del trabajador, no podríamos en un momento dado buscar el acercamiento o la realización de un convenio de manera particular, ¿no? Dicha estructura del convenio se ha sugerido que, a diferencia de los otros convenios que estamos acostumbrados a realizar nosotros ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sea por la terminación de un juicio, por la terminación de una relación laboral, aquí hay un punto específico muy claro y muy preciso que debemos de atender nosotros en este caso para poder prevenir algún riesgo futuro que se pueda hacer, como es el caso particular de establecer por qué estamos realizando un convenio en la atención al COVID-19. Es decir, establecer muy claramente precisamente en esa estructura de ese convenio que dicha modificación o dicha situación que estamos viendo con la parte trabajadora y la necesidad que más adelante lo vamos a comentar en la siguiente diapositiva, precisamente me refiere por celebrar un convenio a través de una estructura correcta, que la autoridad laboral en su momento nos la aprobaría o la revisaría precisamente para poder verificar que efectivamente no estamos nosotros afectando en este caso a la parte trabajadora en cuanto a seguimiento. Hoy en día sabemos nosotros que, si bien es cierto, las juntas de conciliación y arbitraje ordenaron su suspensión a través del decreto que inicialmente estábamos comentando, y hablamos nosotros que han estado por ciertos periodos renovando esa suspensión precisamente de actividades que tiene la Junta de Conciliación y Arbitraje. En el tema de los contratos, sí están aperturando, sí los están revisando, efectivamente están dando la entrada a los convenios para poder ver, pero han sido muy claros y muy precisos que son relacionados precisamente con el COVID. Bueno, los analizan, los estructuran. Me ha tocado participar en algunos convenios en la Junta de Tijuana, donde precisamente Tijuana las analiza muy concretamente si efectivamente tienen que ver con temas del COVID, si efectivamente por qué estamos a final de cuentas llevando un ejemplo, una modificación en cuestiones salariales, una modificación en cuestión de horarios, etcétera, lo revisa muy concretamente, ¿no? De alguna manera, por parte de este caso de la Junta de Senado, igual están tomando ese criterio para poder analizar ciertos puntos en los convenios y poder buscar la aprobación, porque es bien importante que, no obstante que nosotros lleguemos a la parte de que hay una voluntad precisamente de la parte trabajadora, es bien importante que también veamos el seguimiento que la autoridad laboral en su momento le va a dar precisamente este convenio. No nomás únicamente poderlo hacer internamente, se sugiere que pueda hacer a través de una comparecencia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque ese va a ser nuestro soporte legal en un futuro, en un caso concreto, si el trabajador decide más adelante ejercitar una acción legal, ¿no? Por último punto, tema importante que también comentaremos esta mañana, que es el tema de la preservación de las fuentes de empleo, donde hablamos nosotros que, no obstante que, si bien es cierto, hablamos de
de decretos publicados por las autoridades, hablamos de continuidad posible de la relación laboral, o continuidad posible de nuestra empresa a partir del 30 de mayo, es bien importante la estrategia que podemos nosotros ver internamente precisamente con nuestro trabajador, con nuestros trabajadores, de qué políticas o qué estrategias podemos implementar para poder buscar esa preservación de esa fuente de empleo, ¿no? Buscamos, ante todo, nosotros hemos notado, nos dimos cuenta, bueno, que ante gobierno estatal y federal, pues nos dejaron prácticamente en el limbo en temas de beneficios. Sin embargo, bueno, la intención precisamente del patrón es buscar internamente una estrategia para poder preservar y para poder buscar cómo vamos a mantener, en este caso, nuestra plantilla laboral y sobre todo también cómo vamos a mantener nosotros, en este caso, como portadores de fuentes de empleo. Es bien importante esa parte, que buscar que tanto la comunicación que se active correctamente con la parte trabajadora. Recordemos nosotros que teníamos años en no vivir ese tipo de supuestos en temas de salud, años que en un momento dado no había una afectación, me refiero directamente en temas de suspensión, recordar un poquito la anterior situación que se vivió de salud. Sin embargo, bueno, es tiempo de buscar estrategias, es tiempo de buscar, como les comento a ustedes, una forma distinta que hemos venido trabajando, en este caso internamente con nuestros trabajadores, que más adelante lo vamos a ir comentando durante el transcurso de la plática, ¿no? ¿Le puedo apoyar con la siguiente diapositiva, licenciada, por favor? Ok. Vamos a entrar nosotros al primer punto, que es precisamente la fundamentación legal y algunos ejemplos que ustedes podrán citar, pueden ver en lo particular de los convenios, en este caso, que podemos analizar. Por tiempos, vamos a entrar primeramente con el primer convenio, bueno, del lado, en este caso de mi lado, del lado derecho, que es el convenio sobre la modalidad de cumplimiento de salario, ¿no? Hace un momento hablábamos nosotros que, si bien es cierto, todos los convenios debe prevalecer la voluntad de las partes, debe prevalecer precisamente también igual el fundamento legal para poderlo buscar. Es muy importante también la estructura que tiene que ver, ¿no? Internamente yo no puedo, bueno, lo podré hacer, un convenio directamente con la parte trabajadora, sin embargo, ese convenio puede ser sujeto de una nulidad, puede ser sujeto de una acción por parte de la parte trabajadora, ¿no? Por lo cual se sugiere, insisto mucho, que todo este tipo de convenios que tenemos nosotros, que se sugieren como ejemplo, los podemos hacer a través de la Junta de Conciliación, bajo la modalidad de ratificarlos y su aprobación. El primer supuesto que les refiero a ustedes que se puede sugerir es la modalidad de cumplimiento de salario. Hace un momento nuestro compañero Ignacio Vilés se refería precisamente si estaba obligado o no estaba obligado precisamente para poder seguir cumpliendo con este pago directamente con los trabajadores. Sabemos nosotros, bueno, entendemos en el caso práctico directamente que si, jurídicamente pues no lo estamos, pero efectivamente el tema de humanidad, como refirió el gobierno, o el tema de compromiso que yo quiero que mi trabajador tenga precisamente con mi empresa, bueno, podría ofrecerle a lo mejor una modalidad de cumplimiento de salario. Es decir, si yo actualmente ahorita no tengo precisamente ya como empresa para seguir cumpliendo ni con un salario mínimo, actualmente de aquí al 30, en este caso de mayo, cuando podamos considerar que se levante esta contingencia, pues podré celebrar un convenio con la parte trabajadora, estipulando que por lo pronto a lo mejor no puedo cumplírselo, pero sí reactivándome, podré cubrir ese mes correspondiente, en este caso como salario correspondiente. Una vez reactivada la economía de la compañía, podré buscar la forma de cómo poder complementar esta situación que actualmente en este caso estoy viviendo como empresario, y que de alguna manera, por más que hemos buscado, por más que le he rascado, como se dice por ahí en lo particular, hablaríamos en lo particular que no tengo precisamente para poderlo realizar. Sin embargo, esta modalidad de cumplimiento de salario no implica en este caso que nosotros estemos de alguna manera alterando o modificando condiciones laborales, porque hablamos nosotros que si lo referimos con el tema del COVID, necesariamente hablaríamos nosotros dentro de esa cláusula o esa estructura directamente, que una vez que se retome o una vez que se levante precisamente esta contingencia sanitaria, pues cubriría esa parte que corresponda, en este caso, de salario. Es decir, a la par de en un momento dado de beneficiar a la parte trabajadora, de no dejarla en estado de indefensión por el hecho de decir, ya no te puedo cumplir con el salario correspondiente, podré comprometerme como patrón a cumplir precisamente esa parte, en este caso salarial, que es bien importante también para la parte trabajadora, ¿no? Ello no implica, insisto, como les comento a ustedes, que hablemos nosotros de una modificación salarial o un incumplimiento de las condiciones laborales que más adelante el trabajador pudiese demandarme posterior a la apertura de las juntas de conciliación. Básicamente, en ese supuesto, es un compromiso que como patrón habré de realizar precisamente con la parte trabajadora, cumpliendo con el esquema de salario que nos podamos pactar ambas partes, ya sea con un salario mínimo o con un salario íntegro, como lo podamos considerar, siempre y cuando con la intención de poder buscar que, si bien es cierto, el momento de cumplimentar ese tipo de convenios, yo también vea el esquema que el trabajador sea solidario conmigo,
como patrón, al final de cuentas, y pueda en su momento dado, también igual como decimos por ahí, ponerse la camiseta una vez reaperturada precisamente lo que es las fuentes de empleo. No sé cómo andamos de tiempo, licenciada, creo que ya está. Ya, le queda un minuto, Lic. Un minuto. Y en lo particular, bueno, se sugiere ese tipo de convenio, en este caso, debidamente, insisto mucho, debidamente fundamentado y motivado, para efectos de que la autoridad no lo tome en consideración como una violación de los derechos del trabajador, sino simplemente un esquema de cumplimiento que, claro, que en caso de no cumplirlo, atraería como aparejada una sanción por el caso de incumplimiento, que se pueda fijar dentro del mismo convenio correspondiente, ¿no? Okay. Muy bien, por lo pronto sería, nos esperamos a la segunda ronda. Gracias. Gracias, licenciado, por su intervención. Daré el uso de la voz, no sin antes presentar al licenciado Roberto Quijano. Licenciado Roberto Quijano, abogado egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, tiene estudios de especialización tanto en el país, en México, como en el extranjero. Fue presidente de Coparmex de la sección Tijuana, asimismo de la sección Baja California de ANADE, es decir, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Actualmente también preside la Comisión Laboral de Coparmex en Tijuana y es representante patronal de la Junta Especial número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tijuana. Me permito, licenciado, darle el uso de la voz. A continuación pongo sus láminas. Licenciado Roberto, ¿está ahí? Sí, a sus órdenes. Sí, un segundo para poner su presentación. Yo te saludo al auditorio, licenciado. Sí, pues muy buenos días y gracias por la oportunidad a Coparmex, a nuestro presidente de la Federación, Armando León, que nos dio la oportunidad de compartir con ustedes. La siguiente, por favor. Básicamente, agradecer, siguiente, por favor. Agradecer a Coparmex y a mis compañeros, a Alberto Muñoz. La anterior, por favor. La anterior. Esa, muy bien. Bueno, aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los que nos escuchan y pues bueno, compartir con ustedes aquí algunas reflexiones más allá del tema jurídico. Si me pueden poner en la cámara también se los agradecería. No sé si me estarán viendo o no, pero bueno, ok. Sí, estás en la cámara. Ah, muy bien. Sí, te ves. Muy bien, gracias. Bueno, más allá del tema jurídico, la mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros, es un tema muy explorado en nuestros ámbitos muy particulares, ¿no? Durante estos mes y medio, 2 meses, nos hemos venido preparando con el tema de qué pago, si pago salario mínimo, si pago salario integrado, cuáles son los derechos de los trabajadores, cuáles son los derechos del patrón, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí me gustaría en este momento trascender lo jurídico e ir un poquito más a nuestras responsabilidades empresariales y tener una visión como empresario o como dirigente de empresa hacia dónde vamos, ¿no? Primero, hacer una reflexión de carácter muy objetivo. Primero tuvimos o tenemos una emergencia sanitaria, ¿no? Es algo que ahorita voy a regresar al tema, que sin lugar a dudas simbró a la sociedad. Posteriormente se vuelve la consecuencia inmediata es la consecuencia laboral. Como mencionaba por aquí hasta la fecha, se han publicado por parte del gobierno federal 6 acuerdos. Todos los acuerdos son de la Secretaría de Salud. Ni un solo acuerdo ha sido por parte de la Secretaría del Trabajo. Es sintomático de la descoordinación que está teniendo el gobierno federal o de lo que están planeando hacer en el futuro. De hecho, solamente en un par de ocasiones yo he visto a la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, hablando sobre el tema, ¿no? Entonces, la segunda preocupación es que tenemos un tema laboral a corto plazo. Mandamos a nuestra gente a su casa, a los vulnerables, reactivos, soy esencial, no soy esencial, etcétera, etcétera. Después va a venir a corto plazo, sin lugar a dudas, una situación de carácter económico, ¿no? Y ahorita vamos a entrar a ese tema, ¿no? El problema económico que vamos a venir enfrentando. Y pues bueno, pongo un signo de interrogación, ¿qué es lo que sigue después de esto, no?
me preocupa como empresario, me preocupa como miembro de la comunidad empresarial, el que vayamos a tener un problema de carácter social a corto plazo ante el desempleo. Adelante, por favor. Muy bien, quisiera dar algunas cifras que pues bueno, la mayoría ya las conocemos, sin embargo, me gustaría ponerlas en perspectiva, ¿no? En Baja California, según el último censo, somos 3.730.000 habitantes más o menos. En edad de trabajar están 2.160.000 personas. En Baja California en particular tenemos un desempleo de solamente el 2%, es decir, de los 2.160.000 personas que deberían de estar trabajando, trabajan 2.120.000 personas. Baja California ocupa uno de los primeros lugares nacionales en cuanto a lo que se llama la población económicamente activa. Es decir, la mayoría de los baja californianos en edad de trabajar están trabajando. Sin embargo, cuando entramos al tema y desmenuzamos un poco esta información, nos encontramos que solamente el 43% tiene un trabajo formal. ¿Qué es un trabajo formal? Aquel trabajo en el cual el empleador, el patrón, los tiene registrado ante el Seguro Social, y el 57% está en la informalidad. Es decir, tenemos muchos más empleados en la informalidad que en la informalidad. Y eso ya nos da, pues bueno, un mensaje muy duro, muy crudo, sobre todo en materia de salud, porque ese 43%, esos 912,000 empleados que están, que son formales, básicamente tienen seguridad social. Hay que tener mucho cuidado con ese número. ¿Qué se espera para los próximos 6 meses, para el próximo año? Bueno, indudablemente la caída, el desempleo de la economía va a rondar entre un 8 y un 12% de la economía. En números redondos, en Baja California vamos a tener entre 50 y 70,000 personas que van a perder el empleo. ¿Sí? Los números no hacen clic, no hacen match, como se dice. Sin embargo, ese es un número estimado bajo. Algunas personas piensan que podremos llegar hasta la pérdida de empleo de 100,000, 150,000 personas. Espero que no sea así, pero esos números que estamos viendo arriba, sin lugar a dudas, van a modificarse. Adelante. Vamos a empezar a hacer un ejercicio. ¿Qué lecciones de declaración de emergencia nos dio el COVID-19? ¿Verdad? Cada uno de ustedes con sus asesores legales, con sus asesores fiscales, con sus agrupaciones, han estado acercándose y han estado tomando decisiones de negocio. Sin embargo, ¿qué lección nos está dejando al día de hoy, 12 de mayo, COVID-19? Bueno, que ni las empresas ni las autoridades estábamos preparados. Si algo ha sido, esta declaración de emergencia nos tomó por sorpresa prácticamente a todos, y fue una situación que nos ha obligado a improvisar, que nos ha obligado a tomar ciertas decisiones en algunas ocasiones desafortunadamente equivocadas, pero lo que es más grave es que la autoridad no estaba preparada para enfrentar esta situación. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Y cuando algún cliente nos habla, cuando algún empresario se comunica con nosotros y nos dice, Roberto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sigo? Yo siempre les he dicho, mira, desafortunadamente tú tienes 3 aspectos que tienes que considerar. 1, ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo? Estamos en un estado de derecho, ¿verdad? 2, ¿cuáles son los acuerdos que ha publicado la Secretaría de Salud? Hasta la semana pasada eran 6 acuerdos por parte de la Secretaría de Salud. Tercero, ¿qué declaran los funcionarios públicos en sus conferencias mañaneras? Esos 3 elementos, señores, no empatan. La Ley Federal del Trabajo dice una cosa, como decía Ignacio Avilés, en los acuerdos de la Secretaría de Salud dicen otra cosa, y que los señores nos mencionan en las conferencias matutinas es otra cosa. Caso clásico, el pago del salario, ¿sí? ¿Qué pago? Salario integrado, pago salario mínimo, pago bono de puntualidad de asistencia, hago un convenio con mis trabajadores. Nosotros como abogados, te digo, ¿qué dice la ley? ¿Verdad? Sigo creyendo en la ley. Ayer la enjabonada que le pusieron a nuestros congresistas anteriores fue extraordinaria. Fue un baño de derecho que dio el Congreso, hago el paréntesis, la Corte, a quien se quiso pasar de listo. Pero fue la excepción. Generalmente la autoridad no conoce por su inexperiencia en la aplicación concreta de la ley. ¿Qué viene en el futuro? Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en ese tema. La convivencia normal para los siguientes 6 meses, no lo sé.
¿qué va a ser lo normal? Utilizar mascarillas, utilizar la sana distancia. Sin embargo, dentro de mi empresa, ¿qué cambió? ¿O qué entendí que sí cambió? Una de las lecciones más importantes es que el trabajo a distancia sí funciona. En la mayoría de las empresas mandamos a ciertos empleados a sus casas por ciertos periodos y resulta que fueron igual o más productivos. Entonces, a los que le teníamos miedo al trabajo a distancia, resulta que sí funcionó. Número 2, los empleados vulnerables afectaron el desempeño de la empresa. Cuidado con ese tema, porque los trabajadores que son vulnerables, sí, realmente nos están costando dinero. Hay que decirlo como es. Claro, hay empleados que tienen una afección cardíaca que es congénita y que hay que tener todas las consideraciones. Sin embargo, hay que considerar que el grupo de empleados que sí nos afectaron por un descuido en sus hábitos alimenticios, sí nos causaron un perjuicio. Después, ¿qué más hay que esperar en el futuro? Demanda por parte de los empleados, no lo sé. Lo que sí sé, y me consta en más de 35 años de ejercicio profesional, es que a río revuelto ganancia de abogados, ¿no? Entonces, seguramente va a haber un número importante de demandas por parte de los trabajadores. El punto número D, demandas... Bueno, usted. Licenciado Quijano, discúlpeme la interrupción, le queda un minuto. Sí, gracias. Sí. Demandas colectivas, afortunadamente hasta el día de hoy, en lo personal y mi despacho no tenemos conocimiento de un número importante de demandas. Los sindicatos que han tratado de infiltrarse afortunadamente han sido rechazados. Y finalmente algo que habría que considerar es qué van a resolver las autoridades próximamente. En ese sentido, habrá que reconocer que la mayoría de las empresas han solicitado ante la Secretaría del Trabajo dos cosas. Uno, ser declaradas esenciales y segundo, acreditar sus medidas de seguridad de la empresa. Yo hasta ahí participo y espero la segunda ronda. Gracias. Gracias, licenciado Quijano, por su participación. A continuación, se va a abrir un espacio para que los panelistas intercambien sus opiniones. Tienen de 5 a 8 minutos. Me voy a permitir interrumpirlos. Adelante, a los panelistas, por favor. En relación con lo que comentaron, compañeros, habría que hacer un corte con conclusiones parciales. Eso es lo que propongo en los próximos 5 o 8 minutos. Y por lo pronto yo pondría en la mesa la incertidumbre jurídica que ha generado la falta de fundamentación de la autoridad, la confrontación que ha generado el enrarecimiento del clima laboral, aunque prevalezca la paz, de cualquier manera ha generado amenazas externas que han mal informado a los trabajadores y a los patrones, a ambos, respecto de las consecuencias jurídicas que podrían generarse. Por eso es importante tener en cuenta que la Coparmex no propone dejar de pagar a los trabajadores. Lo que pretende es hacer del conocimiento de ustedes los fundamentos legales y dar certidumbre jurídica. Las decisiones de cada quien dependerá de la capacidad y de los objetivos que pueda trazar para permanecer las fuentes de empleo y darles viabilidad. Para esto es importante, como dice el licenciado Alberto Muñoz, privilegiar los convenios para dar seguridad jurídica. Lo que no se dijo en los acuerdos, determinarlo perfectamente en los convenios y evitar pues riesgos innecesarios. Y por lo pronto también, como lo dice el licenciado Quijano, establecer la posibilidad de visualizar hacia futuro posibles conflictos colectivos que los pudiéramos evitar si mantenemos unida y libre de confrontación. La Coparmex solidaria y la Coparmex unida con nuestros trabajadores tratan de evitar pues la confrontación, tratan de mantener las fuentes de empleo y tratan de salir de esto con una visión productiva. Yo hasta ahí daría una conclusión a lo que llevamos. Adelante con ustedes. Ok. Efectivamente, bueno, comparto lo que acaba de comentar hace un momento mi compañero Ignacio y me uno también a los comentarios de mi compañero Roberto.
como sector en este caso patronal, igual como sindicato patronal, siempre ha sido precisamente la defensa, no nomás únicamente del sector patronal, cuidar precisamente el tema de las fuentes de empleo, cuidar precisamente a la parte obrera, en este caso, que es la máquina diaria de nosotros dentro de lo que es la compañía. Sin embargo, efectivamente hubo muchas malas interpretaciones, muchas malas situaciones que buscaba el enfrentamiento gobierno precisamente con el sector empresarial. Nunca nosotros tuvimos la postura de, a final de cuentas, de dejar de cubrir o dejar de recomendar en el tema legal como centros, tanto la coalición que hemos tenido con los 3 centros a nivel estatal, siempre ha sido el hecho de poder buscar las mejores herramientas para poder solucionar este conflicto o esta situación que se presentó. A través de los convenios, a través del diálogo con los trabajadores, a través de supuestos de poder mejorar. Sin embargo, más no buscar decir no pagues, no estás ya obligado para poderlo pagar. Simplemente busca opciones para efectos de poder continuar preservando la fuente de trabajo y sobre todo continuando con esa relación de trabajador-patrón que debe prevalecer precisamente para tener el éxito dentro de lo que es nuestra empresa, ¿no? De mi parte sería todo el comentario. Les comento, me uno precisamente a ustedes al tema que acabamos de comentar. Considero que igual hay ciertas cuestiones que tendríamos que reforzar a partir de que se levante esta contingencia, buscar opciones, y creo que sería un motivo, un buen foro más adelante en el sentido de poder plantear ciertos supuestos que se puedan desarrollar a raíz de la continuación de relaciones laborales, ¿no? Esto de mi parte. Gracias. Sí, como coincido indudablemente con mis compañeros, ¿no? La Coparmex siempre ha enarbolado banderas importantes, ¿no? Lo acabamos de ver el día de ayer. Y pues bueno, como un sindicato patronal que somos, buscamos la defensa y el mejoramiento de las condiciones de nuestros agremiados. Y para nosotros los agremiados son las empresas, no son los empresarios en el sentido estricto, ¿no? Como un valor moral, como un valor ético de la Coparmex, está la defensa del empleo, ni del empresario ni del empleado, sino del empleo, la conservación del empleo. Es por eso que siempre hemos buscado la conciliación, como aquí se menciona. Aquí sí me gustaría hacer una breve pregunta al licenciado Alberto Muñoz, si me lo permite. Cuando hablamos de convenios, excepcionalmente, cuando menos en la práctica local, excepcionalmente se hacen convenios ante la Junta de Conciliación. Muchas veces los convenios pues se hacen en privado, se hacen dentro de la empresa, ¿no? Ya sea pagar el 80, el 90%, un porcentaje del salario. Valdría la pena a lo mejor que nos comentaras, Alberto, la diferencia entre hacer un convenio en casa, hacer un convenio interior dentro de la empresa y hacer un convenio ante la Junta de Conciliación. Para mí queda claro, sin embargo, yo creo que sí valdría la pena que compartieras con nosotros el alcance, ¿no? De uno y de otro, por favor. Sí, claro, con todo gusto, Ori. Básicamente, bueno, la recomendación del acercamiento en el tema precisamente de conciliar con la parte trabajadora, buscar un convenio interno, digamos, sobre todo sobre el tema de las condiciones laborales. Podríamos nosotros hablar que el hecho de nosotros hacerlo internamente implicaría que todo estaría sujeto por no estar ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el trabajador lo pueda impugnar. Es decir, si su interpretación del trabajador después, como referimos hace un momento, del levantamiento de esta contingencia, por ahí se acerca un abogado y dice, ¿sabes que lo que hiciste no fue correcto? El patrón no te pudo haber modificado de esa manera las condiciones de trabajo, son tus derechos como trabajador, no dice haber accedido, digamos, a un supuesto de un otorgamiento de permiso sin goce de sueldo, que ahorita lo vamos a comentar más adelante, que implicaría que posterior a esto el trabajador tendría todo el derecho de ir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y demandarlo. Ello no implica, también hay que ser muy claros, que el hecho que lo ratifique ante la Junta de Conciliación no lo puedo hacer. Sin embargo, tenemos mucho mejor armas, en este caso legales, para poder proteger el tema, en este caso patronal. Si vamos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Junta lo aprueba, al final de cuentas lo aprueba en el fondo y considera que no hay violación de derechos del trabajador. Estaríamos mucho más, en este caso de alguna manera se puede decir, amarrados jurídicamente para poder evitar una contingencia legal que más adelante se podía presentar. Esa sería mi diferencia entre hacerlo internamente y hacerlo a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje. En este caso estaríamos vulnerables, siéndolo en este caso de manera particular únicamente de trabajador y patrón, porque sabemos nosotros que hoy en día los criterios de la Corte van cambiando. Sabemos que muy proteccionista la parte trabajadora, la Corte hoy en día, y que de alguna manera puede interpretar que el trabajador no estaba en un momento dado o desconocía el derecho y que de alguna manera el patrón se aprovechó para hacerlo internamente y no lo ratificó a través del tribunal correspondiente, ¿no? Gracias por su intervención. Licenciado
Le doy el uso de la voz para efectos de que continúe. Para el licenciado Roberto Quijano, ¿verdad? Sí, el licenciado Roberto Quijano, perdón. Sí, se puede poner mi presentación. Sí, gracias. La siguiente, por favor. Muy bien. Pues ya encarrerado en mi presentación, la pregunta es, como empresario, ¿qué hago? ¿No? Como dirigente de empresa, ¿qué decisiones tomo? Voy a hacer una lista de aquellas propuestas, de aquellas situaciones que yo sugiero se tomen en cuenta. Uno, hace rato yo comentaba que nos tomó a muchas personas, nos tomó desprevenido el tema de la pandemia, el tema de la emergencia sanitaria. Sin embargo, lo número uno es capacitarme y conocer la Ley Federal del Trabajo y demás normas, ¿no? Existen cerca de 36 normas laborales. Coparmex y muchas otras organizaciones camarales constantemente dan capacitación en materia de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, me gustaría hacer un especial énfasis en la norma número 35, que estuvo de moda el año pasado. Bueno, la norma 35 precisamente habla del estrés laboral, ¿sí? Y el estrés laboral lo vamos a ver en los días siguientes, cuando las empresas reanuden sus actividades, en las cuales se enteren que algún compañero murió, que algún compañero está enfermo, o ellos mismos que tengan un familiar que vivió una situación delicada. Ese va a ser el estrés laboral. Les pregunto, ¿estamos preparados como empresa para enfrentar ese estrés? ¿Estamos preparados y nuestro equipo de trabajo para estar a la altura? Correcto. Ok. Segundo, asesorarme apropiadamente. Ok, viene una gran recesión, ¿sí? Viene un gran desempleo. En el caso particular de un servidor, ya varias empresas me han estado hablando y me están diciendo, oye, Roberto, voy a abrir, pero voy a abrir a la mitad. No tengo trabajo para los demás. ¿Qué hago? ¿Sí? Bueno, es una decisión de negocio y ahorita vamos a entrar un poquito a ese tema. Sin embargo, tenemos que empezar a tener la visión de si voy a empezar a descansar gente, como se dice, es decir, despedirlos o bien considerar algunas otras condiciones de trabajo. Ok, debemos de crear las reglas y los documentos internos adecuados. Los que somos abogados sabemos que hay básicamente 2 sets de documentos. Monsetén, llévate esta. Bueno, de documentos que son importantes. Primero, reglamento interior de trabajo, contratos de trabajo, reglas internas, y la ley dice que en el caso de ausencias de esos documentos aplica la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces es importante que aquellos documentos que nosotros podríamos crear internamente y que sean compatibles a la Ley Federal del Trabajo, los vayamos haciendo. D, escuchar a mis colaboradores. Una de las lecciones para mí más importantes que tuve durante estos meses y medio es la poca comunicación que había con los colaboradores. Desafortunadamente, algunas empresas tomaron algunas decisiones de negocio y cuando la aterrizaron, cuando la materializaron a piso, la gente estaba molesta, la gente estaba a punto de un paro, muchos dejaron de trabajar. ¿Por qué? Porque no se escuchó a los colaboradores. Dentro del principio de capital y trabajo, tiene que haber esa empatía, ponernos en el lugar uno del otro. Cuando no tengan mucho que hacer, señores, les recomiendo que lean el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo número 2 de la Ley Federal del Trabajo habla del trabajo digno y decente, ¿sí? Trabajo digno y decente no solamente es de trato, de palabra, de hecho, sino también de capacitación, de condiciones de seguridad, de salario. El artículo 2 es una copia literal de un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo que está en Suiza. Es una copia literal, es una definición bien interesante de lo que se trata del trabajo digno y decente. F, debemos estar a la altura de las circunstancias. Voy a juntar el G, perdón, con el H. Nosotros todos los días tenemos la enorme responsabilidad de estar tomando decisiones
que van a afectar la vida de cientos, si no es que de miles de personas, ¿sí? Si nosotros no pagamos bonos, si nosotros pagamos salario mínimo, si nosotros no pagamos salario, si no les damos la capacitación, si no les damos las medidas de seguridad adecuadas, pudiéramos afectar la vida de cientos o de miles de personas. Tenemos una gran responsabilidad y todos los días tenemos que tomar grandes decisiones. Es por eso que yo los invito a conocer la ley, a prepararse, a capacitarse, para que esas decisiones sean las adecuadas. Adelante. Para terminar en mi última filmina, ¿qué recomiendo? Hacer un plan de trabajo de 1 a 6 meses. Si es posible, del mes que viene a diciembre. Viene una recesión, ¿sí? En Estados Unidos el desempleo está como nunca. Indudablemente Estados Unidos va a ser el primer país en salir adelante porque su actividad económica es muy grande. Entonces, tenemos que ver cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles son nuestras cargas económicas, renta, luz, empleados, la famosa carga fiscal, etcétera, etcétera, para los siguientes 6 meses y ver cuáles van a ser mis ingresos. No nos puede llegar la sorpresa de decir, es que yo no sabía que iba a haber una recesión, es que yo no sabía que tenía que despedir trabajadores. Cuidado, tenemos que hacer un plan de trabajo. 2, evitar hasta donde sea posible los despidos, ¿sí? Los trabajadores nos han dado y los empleados nos han dado una gran lección de solidaridad porque obviamente ellos también no quieren perder sus empleos. Entonces, yo sugiero proponer a sus trabajadores todas las medidas a fin de prolongar, a fin de reagendar los empleos, reducir salarios, reducir jornadas para evitar los despidos. Tercero, crear o mejorar las medidas de seguridad y contingencia. Hace rato lo mencionaba. Las empresas fuimos sorprendidas por esta situación de sanidad. Esa ya no es excusa. La sana distancia, las mascarillas, el reloj checador, el camión, la cafetería, los lockers o casilleros. La sana distancia vino para quedarse. 4, privilegiar acuerdo con los empleados. Tenemos que escuchar a los empleados y hacer los mejores acuerdos en beneficio de los dos. 5, escuchen a los profesionales. Escuchen a las asociaciones como Coparmex, a sus asesores fiscales, a sus abogados, a sus consultores de negocios. Ellos tenemos mucha más información. Nosotros todos los días escuchamos 1000 historias y 1000 errores y 1000 aciertos por parte de las empresas. Permítanos compartir con ustedes las mejores prácticas para que ustedes tengan la mejor de las decisiones. Aprovechar las experiencias de negocio. ¿Qué hicimos mal en el pasado? ¿Qué fue? ¿En qué nos equivocamos? ¿Sí? No solamente en el tema del COVID, sino el tema de las experiencias que otras situaciones nos han provocado pérdida de negocio. Y por último, y créanme que con los años que tengo de experiencia y lo veo, soy representante patronal ante la Junta Federal de Conciliación, voy todos los días ahí. En el 90% de los casos, la comunicación con los empleados es muy mala o muy básica. Tenemos que establecer un protocolo de comunicación. Sí estoy hablando de reuniones mensuales, sí estoy hablando de buzones de quejas, sí estoy hablando de capacitación, pero básicamente nuestras áreas de recursos humanos tienen que ser fuertes. Si somos una empresa fuerte, si somos una empresa que tenemos un corporativo en Estados Unidos, si somos una empresa que tenemos una marca importante, tenemos que tener un área de recursos humanos sumamente fuerte. Tenemos que tener asesores fuertes, cafetería, transportes, asesores fiscales, asesores aduaneros, abogados, cámaras empresariales. Nuestra empresa tiene que estar a la altura de las circunstancias. Yo hasta aquí termino con mi presentación y sigo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, licenciado Quijano. Le doy el uso de la voz al licenciado Alberto para que continúe con su exposición, por favor. Enseguida pongo sus filminas. Abre el micrófono, Alberto. Alberto, tienes el micrófono apagado. Adelante. Muchas gracias, licenciada. Si puede retomar un poquito la anterior diapositiva, donde hablamos un poquito referente a los convenios, para terminar con un ejemplo de uno de ellos, por favor. Ok, muchas gracias.
Retomando este esquema donde hablamos nosotros, sugerencias precisamente de algunos convenios que podemos optar, realizar con la parte trabajadora. Digo, por cuestiones de tiempos, nos vamos a enfocar precisamente a un convenio donde hablamos nosotros de un otorgamiento de un permiso. Pero eso no implica, bueno, si bien es cierto, el convenio refiere permiso sin goce de sueldo, no implica que mandemos al trabajador a casa, en este caso, sin alguna pequeña compensación o gratificación para poder subsistir, ¿no? Muchas veces, o muchos de alguna manera, patronos optaron por buscar la modalidad también de otorgar vacaciones a la parte trabajadora, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Bueno, si tengo un periodo que está vigente de hace años, del año pasado, años atrás, que no he tomado, bueno, se pudo dar como opción, dialogando siempre con la parte trabajadora para poder buscar ese otorgamiento de vacaciones, ¿no? Digo, y nos surge la duda si decir, bueno, hice lo correcto, no hice lo correcto al haber mandado precisamente a la parte trabajadora de vacaciones. Si hablamos nosotros que efectivamente, conforme al tiempo que tengo en este caso como patrón para otorgar la autorización de vacaciones, y si bien es cierto, tenemos periodos atrasados en este caso de vacaciones, pues digo, de alguna manera, precisamente con el propio consentimiento de la parte trabajadora, el acordarlo, decir, ¿sabes qué? Ok, voy a tomar mis vacaciones por lo pronto, 15 o 20 días, 30 días, a final de cuentas, dependiendo cómo lo teníamos en este caso pendiente de tomar. Digo, acorde en este caso a la voluntad que tenga la parte trabajadora, pues sería correcto, no habría ningún problema en un momento dado de poderlo aceptar siempre y cuando el trabajador estuviese de acuerdo. Pero también hay que tomar nosotros en cuenta que precisamente la propia ley nos refiere a nosotros el tiempo que tenemos para el otorgamiento precisamente de las vacaciones y que de alguna manera tenemos que estar conscientes que hay que otorgarlo precisamente a la parte trabajadora. Básicamente este convenio que implica en un momento dado la modalidad de otorgar un permiso al trabajador, implica también igual el hecho de que se sugiere dentro del propio convenio que no obstante que el propio trabajador está de acuerdo contigo, bueno, otórgale de alguna manera un incentivo, alguna cuestión de compensación o gratificación para poder subsistir durante todo este proceso que se está viviendo en este caso de la contingencia, ¿no? Hay que recordar, hay un punto bien importante que no podemos olvidar. Hay que recordar nosotros que el tema del COVID, en este caso, en la modalidad precisamente para aquellas personas vulnerables, no podríamos nosotros afectar ese tipo de supuestos, decir, a través de un convenio. Ahí estaríamos hablando que efectivamente implicaría el hecho que yo realice un convenio, como hace un momento tocaba el tema de mi compañero Roberto, una persona que realmente tiene un tema cardíaco muy fuerte, que diría, espérame, ¿sabes que no te puedo pagar? Y voy a realizar un convenio. Bueno, esa parte, al final de cuentas, tenemos que seguirla cubriendo nosotros hasta un periodo, hasta el 30, en este caso de mayo, sin afectar precisamente su derecho como persona vulnerable. En lo particular, digo, sabemos nosotros que ese estado que si bien es cierto nos ha afectado en el tema económico dentro de la compañía, porque igual pudimos haber reportado a lo mejor un 30 o un 40% de personas vulnerables, también implica el hecho que tenemos que respetar nosotros precisamente ese decreto, esa modalidad donde se establece que debemos de cubrir nosotros lo correspondiente al tema salarial, hasta en este caso, hasta el 30, en este caso de mayo. Nos surge la duda también de decir, bueno, si el decreto, a final de cuentas, feneció en cuanto al pago de la indemnización de un mes, el 30 de abril, ¿sería obligatorio no cubrirlo? O en este caso, ¿sería correcto no pagarlo? Bueno, yo me inclinaría por la parte de decir, síguelo cubriendo, es un tema vulnerable, a final de cuentas, que de alguna manera, cuando precisamente se ordene o se dé indicación de que esas personas vulnerables podrán regresar poco a poco a laborar a la empresa correspondiente, habría que buscar esquemas, en este caso, de protección precisamente para ese sector, y buscar ante todo, insisto, de nueva cuenta, preservar precisamente la clase trabajadora, no nomás bajo esa modalidad, bajo el esquema, en este caso, de manera general, para evitar una posible situación que se pueda presentar de una contingencia legal que más adelante se pueda, en este caso, detallar, ¿no? Básicamente, bueno, en tema de estructura, insisto mucho en la parte de buscar correctamente la asesoría. No lo hagamos directamente nosotros internamente como empresa, busquen asesoría directamente, en este caso, como a través de la parte laboral, donde efectivamente puedas revisar correctamente qué tipo de cláusulas vamos a establecer nosotros, qué tipo de modalidades vamos a fijar precisamente ese cumplimiento de convenio y sobre todo, lo más importante esta parte, que sea posible que sea a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda para estar en posibilidad de que califique precisamente ese convenio y lo apruebe, o en su caso te sugiera de alguna manera en dónde no lo está aprobando para tratarlo de poder, en este caso, corregir y cuidar que más adelante, en un supuesto de que el trabajador pretenda, pues de alguna manera, a través de una asesoría por conducto de un abogado, decir que quiera demandar esa nulidad de ese convenio, bueno, tengamos la posibilidad de estar debidamente mejor protegidos en ese esquema legal. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Hablando de la voluntad de las partes, la anterior, por favor, hablando de las voluntades de las partes, nos surge también la pregunta a nosotros, ¿qué pasa si el trabajador no quiere? Si te dice, lo siento mucho, patrón, pues por lo pronto,
pues no me interesa. A mí el decreto me dice que me tienes que pagar hasta el 30 de mayo, lo siento mucho. Yo no voy a llegar a ningún punto de emoción contigo. Hay que recordar nosotros, hace un momento tocaba también el tema, Liceo Roberto, en el tema que han sido considerados esenciales y otras que no han sido consideradas esenciales. De alguna manera, quienes han considerado esenciales, sabemos nosotros que han empezado a operar bajo algunas restricciones, pero han empezado a operar y que de alguna manera, bueno, ya los trabajadores poco a poco están de manera gradual regresando a las fuentes de empleo, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas que no han sido consideradas esenciales? Digamos, en el punto del supuesto, ¿sabes qué? No quiero celebrar ningún convenio contigo, a final de cuentas, estamos hablando nosotros que efectivamente pues no tienes para pagar el salario del trabajador hasta el 30, en este caso de mayo, y está la interpretación que hace un momento comentábamos nosotros, de que no me encuentro obligado a hacerlo, pero sin embargo, por humanidad o por de alguna forma quiero realizar alguna compensación precisamente con la parte trabajadora. Las dudas que nos pueden surgir, los trabajadores considerados como vulnerables pueden regresar a laborar después del 4 de mayo del 2020, sabemos que no, sabemos que efectivamente deben de ser considerados hasta el 30, en este caso de mayo, en una actividad esencial, digamos, en el caso particular, porque hay que recordar que las otras demás están suspendidas, hasta en tanto no se pueda considerar su continuidad o su operación de nueva cuenta. ¿Qué pasaría si el trabajador no está de acuerdo en celebrar el convenio con la parte patronal? Si hablamos nosotros de un supuesto de que el caso particular, digamos, ya no tenemos la forma en este caso, insisto mucho, la parte de poder solventar el tema salarial, ¿qué implicaría en dado caso que no puedo hacerlo a final de cuentas? Riesgo número uno puede ser de que el trabajador, por lo pronto, a lo mejor el hecho de no estar de acuerdo en celebrar un convenio para cuidar el tema salarial, que regresando a actividades de la Junta de Conciliación te demande a través de una rescisión de la relación laboral por no cumplir correctamente con el decreto que corresponda, considerando lo que en su punto tendría derecho a hacerlo por no haber cubierto el mes correspondiente que falta de aquí al 30 de mayo, correspondiente de salarios, y a su vez también de alguna manera, bueno, buscar una defensa, en este caso, ya sea a través de la Procuraduría de Defensa del Trabajo y a través en un momento dado de un abogado particular. Sin embargo, si hablamos nosotros también igual, que el hecho que no acepte y tengo un presupuesto para buscar un acercamiento con él, precisamente el hecho de poder tener nosotros sentados a negociar una terminación de la relación laboral, pues podría ser la forma más sana de poder buscar evitar un litigio que se pueda presentar más adelante. ¿Cómo puede ser? A través de la negociación, a través del acercamiento, a través de decirle, ¿sabes qué? Comparece ante la Procuraduría de Defensa del Trabajo para poder buscar un acercamiento contigo y dar por concluida las relaciones laborales precisamente como trabajador, bajo un esquema de negociación, a final de cuentas. Y tercer punto, si consideramos nosotros que queremos evitar un riesgo por esa terminación anticipada que estoy realizando con la parte de la parte trabajadora, estar consciente que el tema indemnizatorio tendría que cubrirse con esa parte trabajadora, es decir, si por el momento de alguna manera quiero ahorrarme en seguir cubriendo lo que son nómina correspondiente a 300, 400 trabajadores y le quiero bajar a 100, particularmente a 100 trabajadores, hay que estar pendientes y tener cuidado que el hecho que nosotros invoquemos esa parte trae consecuencias, en este caso jurídicas, que implica cubrir una indemnización precisamente por dar por terminada lo que es la relación laboral. Sin embargo, bueno, se insiste mucho en el acercamiento con la parte trabajadora de buscar invitar lo que vaya precisamente con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. En lo particular, el esquema que trae, de alguna manera, les puedo comentar localmente, la Procuraduría de Defensa del Trabajo en eso en particular, sí ha incitado mucho al tema del acercamiento con la parte trabajadora y ha entendido que muchas veces, ya no puede el patrón cubrir precisamente los salarios correspondientes o las prestaciones y busca un término medio con la parte trabajadora para lograr de alguna manera que esa voluntad que no se dio inicialmente con la parte trabajadora, bueno, se dé a través de una instancia, de una autoridad, donde pueda de alguna manera lograr el convencimiento de la parte trabajadora y cerrar precisamente ese tema y dejarlo nosotros con una cuestión que estamos cumpliendo, una cuestión que a final de cuentas estamos tratando de cerrar de manera correcta, evitando una situación legal que más adelante se pueda presentar. De igual manera, bueno, surge una duda. ¿Qué sucedería si el trabajador durante el periodo del 4 al 30 de mayo de 2020 omite presentarse a trabajar? Hay que recordar de nueva cuenta que en el esquema esencial nacen las obligaciones precisamente del trabajador de dar continuidad con esa relación laboral. El hecho de no presentarse dentro de una empresa esencial, bueno, implicaría sanciones que hasta haría por terminar la relación laboral en este caso con justificación, perdón, para la parte patronal, por el hecho de haber sido considerado esencial. En el tema de no esencial, nosotros no podemos aplicar este supuesto porque a final de cuentas se entiende que estamos suspendidos de la relación laboral y no podemos operar sin la autorización correcta o la autorización, en este caso, o la solicitud técnica que en su momento haya sido aprobada por parte de las autoridades para poder, en este caso, seguir con la continuidad de la relación laboral, ¿no?
Por último punto, ¿cuáles serían las consecuencias legales para realizar modificaciones a las relaciones laborales sin consentimiento de la parte trabajadora? Por lo pronto, la verdad, que abrí por ahí un micrófono, perdón. Por lo pronto sería, digo, mientras no se reactiven las autoridades laborales, pues no teníamos ningún efecto nosotros, no teníamos que esperar a que el trabajador incite a través del órgano, en este caso jurisdiccional correspondiente, que sería la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, por haber modificado nosotros condiciones sin consentimiento de la parte trabajadora. ¿Qué implica con eso? Aventarnos una modificación directa a salarios sin consentimiento de la parte trabajadora, optar por dejarle pagar el salario correspondiente en un momento dado, digamos, cuando hablamos de una empresa esencial, o en su caso, cuando hablamos de una empresa esencial, el hecho de dejarse presentar a laborar. Y cuando hablamos, el supuesto también igual de las modificaciones a días laborados, de alguna manera sin consentimiento de la parte trabajadora, bueno, le daría pie a poder buscar también igual una rescisión de la relación laboral más adelante que se plantearía precisamente a través de la Junta de Conciliación. Por lo cual, digo, parte de estos ejemplos que se pueden citar, que pueden ser muy comunes, que nosotros podamos decir o que podamos optar por realizar, se recomienda, insisto mucho esa parte, que se recomienda que no lo hagamos sin la debida asesoría correspondiente respecto a cada uno de estos puntos, respecto a lo que es el convenio, respecto a las dudas que podamos tener nosotros de manera general. Hay puntos bien importantes que debemos de cuidar nosotros y tenemos que de alguna manera poder establecer muy claros ante la autoridad correspondiente para evitar alguna sanción, tanto por conducto, en este caso, del tema de inspección que se pueda dar más adelante a través de la Secretaría del Trabajo, o también por conducto de la Junta de Conciliación a través de un fallo en un momento dado que se pueda originar más adelante, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Licenciado, discúlpeme, un minuto, por favor. Gracias, claro, sí, muchas gracias. Perfecto. La última diapositiva, si nos refiere precisamente, bueno, a la preservación de las fuentes de empleo, comparto mucho la opinión que en un momento dado, hace un momento, Roberto Quijano, en el sentido de buscar el equilibrio entre las partes, buscar precisamente que el hecho de que nosotros, tanto como parte patronal y como parte obrera, que se puede en un momento dado buscar esa parte esencial a través de una comunicación dinámica, a través de la preservación de los derechos laborales de los trabajadores. No busquemos nosotros incitar al trabajador a demandas, no busquemos a final de cuentas el hecho de estar amenazando a lo mejor al trabajador con el hecho de que le vamos a modificar condiciones laborales sin su autorización, porque a lo largo nos va a traer consecuencias que, si bien es cierto, a lo mejor por lo pronto nos estamos ahorrando un mes a lo mejor de pago correspondiente de prestaciones o pago correspondiente de salarios, al final va a ser precisamente una situación de mayor conflicto, porque vamos a originar cientos de demandas, en este caso con la parte trabajadora. Es buscar siempre el acercamiento con la parte trabajadora, buscar siempre de alguna manera que se pueda preservar esa comunicación entre todo para evitar y mitigar ese tipo de situaciones que se puedan venir más adelante. De mi parte sería todo. Gracias, licenciado. No sé quién está ahí moviéndole a la pantalla o algún otro anfitrión y se hicieron unas rayas. Le doy el uso de la voz al licenciado Ignacio. Licenciado, ahorita me permito compartir sus diapositivas para que continúe con su exposición. Gracias. Muchas gracias, licenciada Lisbia. Bueno, después de todas las consideraciones que han hecho mis compañeros, pues no resta mucho que decir, o más bien, surgen muchas más dudas, y estas dudas surgen por la incertidumbre. La incertidumbre que la propia autoridad ha generado, así lo vamos a decir, y no es porque estoy siendo bélico, sino porque estoy siendo objetivo, estoy tratando de ser objetivo. Me gustaría dejar por un momento, creo que es nuestra obligación, el terreno del romanticismo y de los buenos deseos, porque ustedes, pues sí, quieren escuchar a la Coparmex propositiva, y creo que ya hemos tenido un buen antídoto esta mañana de esa manera. Creo que lo que algunos de ustedes, empresarios, por las preguntas que noto en el chat que alcanzo a leer, también quieren saber el aspecto de la certidumbre jurídica y decir, bueno, yo sé que es conveniente yo quiero mantener mi empresa, quiero mantener a mis empleados motivados, pero ¿qué pasa si no lo puedo hacer? O sea, nadie está obligado a lo imposible. Entonces quiero saber dónde estoy parado desde el punto de vista legal, y creo que no debemos de sacarle la vuelta a ese aspecto. Creo que lo debemos comentar. Es responsabilidad de la Coparmex también comentar, en apoyo a nuestros empresarios, cuál es el escenario jurídicamente hablando y los riesgos que se presentan ante 3 láminas anteriores, por favor, Lisbia. Aquí. Gracias.
estoy dando la introducción, me fui hasta el fondo, sí, así es, pero estoy dando más que nada el mecanismo porque no quiero que salgamos tampoco frustrados, pero a la vez quisiera que estuviéramos ciertos del terreno en el que estamos pisando. La autoridad dijo, vamos por 30 días más, y nadie nos dice que vayamos por otros 30, 90. Roberto decía hace un momento, y Alberto también lo supondaba, esto llegó para quedarse. Entonces, ¿qué nos garantiza que la autoridad no siga posponiendo la jornada de sana distancia y que mantenga suspendidas ciertas actividades no esenciales? ¿Qué pasa con las empresas también de actividades esenciales que siguen laborando, pero pues no tienen ventas porque la economía se ha caído? ¿Y cómo van a hacer en frente a esos? ¿Qué mecanismos tienen? Esas incluso están en un peor escenario porque pues tienen la obligación de alguna manera de seguir operando con gastos de operación, independientemente de los salarios, y pisan en un terreno jurídico, un escenario jurídico distinto a los no esenciales. A final de cuentas, la pregunta en concreto desde el punto de vista técnico jurídico es ¿qué monto de salario debo pagar? Para las empresas esenciales, pues no hay duda, pues el que está convenido, porque mientras continúa la prestación de servicios, pues hay que pagar salario por la contraprestación, como contraprestación de servicios recibido. Las empresas que no están trabajando, la respuesta técnica es cero. No hay que pagar cero ni en abril, ni en mayo, ni en adelante, si no se recibe el importe si no se reciben los servicios. Lo que se está pagando durante abril, lo que se pagó durante abril, técnicamente es una indemnización. La autoridad ha dicho al respecto, tiene la obligación de pagarlo porque no hay ningún fundamento que diga que estás facultado para suspender el pago. Yo más bien diría, no hay ningún fundamento para que entre una suspensión de actividades me obligue a pagar la contraprestación. Luego entonces, las cantidades que sí estoy obligado en el supuesto de la fuerza mayor es una indemnización, no salario, por eso digo cero. Sí estamos obligados a pagar una indemnización que probablemente ya se agotó durante los primeros 30 días a partir de que suspendimos las actividades. Ojo, no es necesariamente hasta el 30 de abril. Si las empresas suspendieron sus actividades con posterioridad porque tardamos unos días en reaccionar, hay que contar el plazo de 30 días a partir de que se suspendió. Pero la autoridad ha llegado al extremo de, aparte de no decir los fundamentos, de no dar certidumbre jurídica, decir, bueno, es que en el caso de la fuerza mayor tú tienes que solicitar a la Junta que te autorice y yo te voy a autorizar y te voy a fijar la indemnización, en todo caso, conforme lo establece la ley. Pero pues las juntas están cerradas, hay una negativa flagrante al acceso a la justicia y esa posibilidad no se puede ver ahora. Ha habido incluso comentarios de la autoridad de la Junta de decir, pues, solicítame, de todos modos te lo voy a negar, porque la actitud de la autoridad es así, arbitraria, se está tratando de evadir y está tratando de imponer las obligaciones a esta carga que no tiene ningún fundamento en ley. Aún así, en mi opinión, ni siquiera existe la obligación de solicitar a la Junta que autorice la suspensión de actividades por causa de fuerza mayor a que se refiere el 417 fracción primera, porque ese ya operó por Ministerio de Ley. La autoridad en su acuerdo que emitió la Secretaría de Salud ya dijo que era por una cuestión de emergencia sanitaria y por causa de fuerza mayor. Por lo tanto, ya no requerimos de autorización de la Junta. El acuerdo ya nos obligó inmediatamente a partir del día en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿para qué quiero la autorización de la Junta si ya la autoridad lo dijo? Ese supuesto la ley lo establece para cuando en una empresa en particular y no en general sucede algo, un caso fortuito, una fuerza mayor, que implica que yo como empresa dé un aviso a la Junta y le diga, caí en este supuesto, solicito que verifiques que efectivamente se está dando supuesto y me autorices la suspensión de actividades. Pero en este caso, ya la autoridad desde el momento mismo en que emitió el acuerdo y lo publicó, ya dijo que el supuesto era el de la causa fuerza mayor.
¿para qué entonces requeriré yo de que la Junta lo vuelva a autorizar? Únicamente me voy a someter a un proceso donde me van a traer a largas sin definirme y que la incertidumbre jurídica va a crecer. En realidad, creemos que al final de cuentas, el objetivo de obtener la declaratoria de la Junta para que ratifique o no el caso de fuerza mayor implica el pago de indemnización de hasta un mes. Ese es el único supuesto y el importe máximo de lo que se debe pagar. Y a eso se le llama indemnización, no se le llama salario porque no hay prestación de servicios. Luego, una vez concluido ese plazo y ante la prolongación de la suspensión de actividades, ¿qué debería de pagar? Hace rato platicaban de los esenciales, de los vulnerables, y en el caso, salvo el caso de las mujeres trabajadoras embarazadas, que sí hay una disposición expresa de que sí debe pagarse aún en el supuesto de emergencia sanitaria el salario, aún por todo el tiempo que dure la declaratoria. Ahí hay ya un supuesto específicamente previsto en la ley para tal efecto. En el caso de los distintos, pues no habría ningún fundamento en ley para pagar más allá de la indemnización si no se reciben las prestaciones, es decir, para las empresas no esenciales. Sin embargo, tomar en cuenta que existen mecanismos para que el Seguro Social pueda generar una declaratoria de incapacidad y que por parte de la Seguridad Social. Y eso me lleva a la pregunta, porque incluso ya la vi en el chat, y antes de que la licenciada Livia me pregunte sobre qué debo responder a ello, es ¿qué pasa con las cuotas de Seguridad Social? En realidad, aunque esté suspendida la relación de trabajo, lo conveniente es pagarlas, porque el riesgo que asume la empresa no pagarlas de Seguridad Social es que pueda venir una enfermedad con algún tipo de trabajadores y que se pueda considerar que ante la falta de seguro social nosotros teníamos la obligación de responder por las consecuencias derivadas de la incapacidad. Entonces, ahí por una cuestión de seguridad jurídica y hablando de certidumbre, pues sí es recomendable que se continúe pagando la cuota de seguridad social mientras no nos llegue el agua a los aparejos y entonces tengamos que tomar decisiones, no por lo que sea conveniente, sino porque no hay materialmente posibilidad alguna de tomar otras decisiones. ¿Qué debo hacer entonces para minimizar los riesgos? Porque, como bien decía el licenciado Alberto Muñoz, si dejo de pagar el salario, pues me enfrento a la posibilidad de que me demanden la rescisión de relación de trabajo, bajo el criterio adverso al mío, y finalmente la Junta seguramente pues va a crear un criterio, como siempre, que favorezca al trabajador. Claro, esto va a revisarse en el Poder Judicial Federal. Y a raíz de la resolución histórica, pues nos devuelve un poquito la esperanza de que el Poder Judicial Federal vuelva al camino del Estado de Derecho y de la certidumbre jurídica. Y entonces, este tipo de decisiones y el asumir riesgos, no porque sea voluntad mía asumirlos o no, sino porque no tengo otro camino, porque ya la empresa no tiene flujo, ya no tiene la capacidad para seguir cumpliendo, ya estoy imposibilitado materialmente y entonces tengo que cesar en el pago porque no tengo manera de hacerlo. Entonces, prepararse pues para enfrentar posibles reclamaciones si no se cierra definitivamente la empresa y que se puedan solventar y defender jurídicamente con base en estos argumentos que se están construyendo esta mañana. Y entonces, volvemos al punto final. Esa certidumbre jurídica que necesitamos en este escenario, ¿cómo va a haber relevancia si celebramos convenios, aún en el caso en que no le vayamos a pagar el salario a los trabajadores? O que continuemos pagando algún tipo de indemnización durante el mes de mayo. Sobre todo cobra especial relevancia porque puede quedar ahí perfectamente determinado que a voluntad de ambas partes y para preservar la fuente de trabajo, se está celebrando para que continuar la contingencia del trabajador se regrese con sus mismas condiciones. Y en ese mismo convenio, reconocer que el trabajador no estuvo laborando durante el mes de abril y que recibió ya el pago de la indemnización. Esto nos ayudará para tener mayor certidumbre jurídica y por lo tanto la celebración de los convenios no es porque
sea una mera recomendación solamente para reducir jornadas o tratar de mantener, sino también para obtener una certidumbre jurídica, y esa es una recomendación que se hacemos. Licenciado, hasta ahí y concluyo. Nos sometemos al mecanismo de preguntas y respuestas. Adelante. Sí, gracias a los tres panelistas por su exposición de esta segunda parte. La verdad, el tiempo lo tenemos un poco ya incluso fuera de rango, 3 minutos, aunque empezamos unos minutos tarde. Voy a resumir una pregunta que está en forma reiterada en el chat. No sé si usted, licenciado Ignacio Avilés, pueda dar respuesta, por favor, y se relaciona en general, si los convenios que se han llevado a cabo entre las partes, es decir, entre las empresas, las fuentes de empleo y sus empleados derivado del COVID-19, es necesario su ratificación. Les cedo el uso de la voz. Bueno, como ya lo explicó Alberto y creo que lo secundó Roberto, lo que establece la ley es que es deseable, recomendable que se pueda ratificar. Pero lo que nos ha dado la experiencia diaria es que eso se vuelve impráctico. O sea, tratar de llevar a todos los trabajadores de todas las empresas para seguir a ratificar convenios, pues prácticamente se vuelve imposible, y sobre todo en la contingencia de la sana distancia. No sé si han acudido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero hay unas carpas afuera, hay que hacer fila, el personal está muy limitado y entonces pues se vuelve engorroso. No sé si haya la capacidad para mantener un número considerable de los trabajadores yendo a ratificar o establecer mecanismos de ratificación. Sería deseable, si encontramos un mecanismo de que un trabajador por medio de carta poder represente a otros y la autoridad acepta que sea mediante representación de carta poder de los trabajadores, pues a lo mejor podría ser. Pero ante esta imposibilidad práctica, no necesariamente se produce la nulidad si el convenio se deja ratificar. Se puede celebrar en vía privada sin ratificar. Claro, siempre el convenio va a estar dispuesto al escrutinio de la autoridad judicial, o sea, de la Junta o del Poder Judicial, para determinar si constituye o no una renuncia a los trabajadores, que finalmente, al celebrar un convenio, lo que se llega a calificar en su momento es si contiene una renuncia a los derechos mínimos de los trabajadores o no. Si ese convenio es salvado porque no contiene una renuncia, porque, por ejemplo, si hubiera reducido jornadas y el salario es proporcional a la reducción de jornada voluntaria, pues realmente no necesariamente constituye una renuncia a los derechos de los trabajadores. Y entonces la respuesta es sí es deseable, pero no estrictamente necesario. Se puede celebrar de cualquier manera sin ratificar, y se sugiere que así se haga. Gracias, licenciado. Voy a leer una pregunta para cualquiera de los panelistas. Como maquiladora no esencial tenemos parados desde el mes de abril y estaremos hasta el 31 de mayo. Durante el mes de abril se pagó íntegro a los trabajadores. Por el mes de mayo hicimos convenio con los trabajadores de pagar el 50% de su salario integrado, sin bajar del salario mínimo, solamente por el periodo convenido. Con este acuerdo, disminuí el salario integrado correspondiente ante el IMSS a través de IPSE. Todo esto tanto en el convenio como en la modificación de salario. No lo he ratificado ante ninguna dependencia. Me gustaría, por favor, me indicaran si está bien. Bueno, creo que ya quedó solventado en relación a la misma respuesta que nos dio el licenciado Avilés. No sé si alguien quisiera ampliar. Hay que recordar prácticamente que la propia Corte se ha pronunciado respecto a los convenios celebrados entre las partes, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo soy muy enfático en el punto de decir que si nosotros estamos relacionando ese convenio con el tema precisamente del COVID, no tendríamos ningún problema en este caso si se planteara una posible nulidad de ese convenio, porque estamos justificando el hecho que estamos preservando al trabajador de evitar un contagio precisamente ante ir a hacer las filas, como refería hace un momento el licenciado Ignacio, y que de alguna manera, bueno, llevar 200, 300 trabajadores ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues no nos va a beneficiar a nada, al contrario, podría perjudicar en el tema precisamente del COVID-19, es decir, se extendería precisamente el contagio que se puede hacer. Pero si internamente nosotros lo hemos celebrado y a final de cuentas, de ser posible, se sugiere, claro, poderlo hacer a través de la Junta, pero si internamente lo hemos celebrado, plantear el esquema muy concreto, que ese convenio deviene precisamente la necesidad de soportar precisamente esta contingencia sanitaria que se está viviendo y dejarlo muy claro una cláusula correspondiente, ¿no?
que cuando se reactive, en este caso el tema económico de la compañía, me refiero, cuando se reactive de nueva cuenta por orden de autoridad, regresaríamos al esquema normal que tenía en este caso la parte trabajadora. Yo en lo particular considero, digo, me uno a lo que me comentó el licenciado Ignacio en esa parte, pero también igual sí considero que podemos tener nosotros la forma de cómo poder soportar ese convenio, ¿no? En una posible contingencia legal que se pueda presentar. Gracias, licenciado Muñoz. Voy a hacer una última pregunta por cuestión del tiempo. Habla en relación a la exposición incluso del licenciado Muñoz, ¿cómo se fundamentaría y motivaría el convenio por COVID? Es la pregunta. ¿Habría que presentar estados financieros para que se acredite que no hay liquidez en la empresa para sufragar los gastos salariales? No sé, cualquiera de los tres panelistas que guste responder. Alberto, ¿tú lo consideras contestar? Adelante, Alberto, adelante. Yo creo que en esa parte no, digo, ese esquema sería ya ampliarnos a una situación interna, en este caso de la compañía, ¿no? A final de cuentas, no estamos ante un proceso legal para poder nosotros exhibir documentos ante la autoridad respecto al estado financiero. Yo creo que bastaría la voluntad de la parte trabajadora con el patrón y sobre todo cuidar que prevalezcan los derechos de los trabajadores. Si bien es cierto van a estar suspendidos por alguna condición, no implica que nosotros vamos a continuar precisamente con esa suspensión de sus derechos laborales una vez que se dé continuidad a las fuentes de trabajo, ¿no? En lo particular considero de alguna manera, bueno, que no sería necesario presentar nosotros ante una situación de esa naturaleza ante la Junta de Conciliación, porque se trata de una cuestión de naturaleza individual y no colectiva, de una terminación que prevé un procedimiento ante la propia Ley Federal del Trabajo, donde hablamos de una terminación colectiva, en este caso de naturaleza colectiva, ¿no? En lo particular. Gracias. No sé... Sí, bueno, adelante, Lic. No sé si me permita precisar la respuesta a unas preguntas anteriores. Creo que las anteriores han quedado muy claras, porque me denoto en el chat la preocupación del tema de las cuotas de seguridad social, Infonavit y el IMSS, por ejemplo, en relación con el IMSS. Cuando hay un convenio donde se redujo la jornada y por lo tanto proporcionalmente el salario, dice él, finalmente, ¿cómo debe pagar la cuota? Y creo que es indiscutible que la ley del Seguro Social establece que las cuotas de seguridad social se pagarán en relación con el monto del salario diario integrado percibido. Si hay una modificación vía convenio de la jornada de trabajo porque se disminuye proporcionalmente el salario, se ajusta. En realidad lo que no hay una reducción de salario, lo que hay es un ajuste proporcional al salario en relación con el tiempo de servicio prestado. Luego entonces habrá un nuevo salario diario integrado, implicaría una modificación al salario ante el Seguro Social y obviamente cubrir las cuotas de seguridad social conforme esté supuesto. No debería haber ningún impedimento legal para hacerlo así. Claro, ya la autoridad ha amenazado que lo empiece a hacer, que ya no tendrá acceso a los programas de apoyo, pero pues esos programas de apoyo ya estamos vistos, pues que son pura llamada de petate que en realidad no van a servir de nada, ¿no? Ahora es todo mundo subsista conforme Dios le dio a entender y con las posibilidades. Seguro estoy. Roberto Quijano, ¿qué quieres agregar algo al respecto? No, indudablemente que sí, por eso, gracias Nacho, por eso hace rato yo comentaba que es una situación de emergencia porque el impacto fiscal del tema, ¿verdad? Sin ahondar en el tema, ¿no? ¿Qué pago? ¿Indemnización o pago salario? La consecuencia fiscal es totalmente distinta, ¿verdad? ¿Qué opciones tienes el patrón? El patrón, pago salario integrado con bono de puntualidad, asistencia, fondo de ahorro, cupón de despensa o pago cuota diaria. O sea, se abre un panorama importante que tiene consecuencias no solamente de carácter laboral, económico y fiscal, ¿no? Entonces, es por eso que reitero la importancia de tener la asesoría adecuada de sus asesores fiscales en este caso, porque la consecuencia puede ser muy delicada, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Infonavit? ¿Qué va a pasar con el Infonacot? ¿Qué va a pasar con el impuesto sobre la nómina? O sea, todas esas consecuencias como empresarios también tenemos que irlas midiendo. Gracias. Voy a ceder el uso de la voz a los panelistas para que por favor hagan sus conclusiones en relación al tema que cada uno expuso. Por favor, 2 minutos para ya no ampliarnos por respeto a todos nuestro auditorio. Gracias. En el mismo orden que participaron en el tema, licenciado Vilés, por favor, si gusta empezar. Así, muchas gracias. Más que nada, conclusión. Agradecer pues la posibilidad de dirigirnos a ustedes por parte de la Coparmex y sobre todo pues tener muy en cuenta la certidumbre jurídica es parte esencial
para nuestra toma de decisiones. Y esa certidumbre jurídica se puede dar ya sea construyendo mecanismos de defensa, promoviendo juicios de amparo en contra de los acuerdos para obligar a las autoridades a dar fundamentación legal, o bien celebrando convenio con los trabajadores para ajustar jornadas, para ajustar prestaciones, aunque sea temporalmente, y para dar certidumbre jurídica a la naturaleza del pago de la prestación, ya sea salario de indemnización, que se tenga que dar. Certidumbre jurídica es mi conclusión que podría ser en esta mañana. Gracias. Adelante, licenciado Alberto, por favor. Muchas gracias a todos por participar esta mañana, sobre todo también en lo particular a mis compañeros panelistas esta mañana. Un gusto poder compartir con ustedes este foro tan importante donde podemos apoyar y esperamos que haya sido sus expectativas, poderlos apoyar en el sentido de la situación que está viviendo actualmente y sobre todo apostarle que posterior a esto, si bien es cierto, es una situación muy crítica, una situación que hemos establecido, que hemos visto nosotros muchas contradicciones en la aplicación de leyes, muchas contradicciones también en el esquema de las autoridades. Hay que apostar a cosas mejores, regresando a esta parte. Una reflexión que nos pueda servir a nosotros es qué nos falta internamente en nuestra empresa, qué nos falta internamente con el enlace precisamente a la parte trabajadora para poder continuar y para poder preservar, en este caso, las fuentes de empleo. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a todos de nueva cuenta y estamos a sus órdenes. Gracias, licenciado. Adelante, licenciado Quijano, por favor. Gracias, pues igual que mis compañeros, unirme al agradecimiento a la Coparmex por esta oportunidad. Un par de reflexiones finales. Estamos viviendo momentos históricos que seguramente van a quedar registrados en los libros de texto y en las próximas generaciones. No me cabe la menor duda. En los siguientes días vamos a tomar decisiones económicas de impacto. Por eso insisto en acercarse a los asesores, particularmente a las cámaras. En Coparmex siempre tenemos dos principios: solidaridad y responsabilidad, y subsidiariedad con nuestros colaboradores y con la sociedad. Coparmex es la conciencia del empresariado y como tal tenemos que actuar. Aquí me gustaría terminar con una duda. ¿Qué va a pasar después del 30 de mayo? ¿Sí? ¿La pandemia va a pasar en 15 días? ¿Sí? ¿Qué va a pasar si la autoridad, como dice Ignacio Avilés, prorroga de nueva cuenta esto al 15 de junio, al 30 de junio? ¿Qué responsabilidades van a tener las empresas? Tenemos que estar muy preparados, de nueva cuenta invitarlos a estar a la altura de estas grandes decisiones y de nueva cuenta agradecer a Coparmex por esta oportunidad y estamos a sus órdenes. Gracias, licenciado Quijano. Cedo el uso de la voz al presidente de Coparmex sección Tijuana, a Roberto Rosas, para que nos dé unas palabras al finalizar, por favor. Gracias. Primeramente, Ignacio Avilés, Alberto Muñoz, Roberto Quijano y a la licenciada Lidia Soto por la coordinación que tuvieron. Sinceramente son muchos temas, poco tiempo, pero felicidades. Y por otro lado, decirles a los que nos acompañan el día de hoy que la idea principal de Coparmex con estos foros es prepararnos para una nueva forma que viene en el trabajo, ¿sí? Como dijimos los expositores, va a venir momentos muy diferentes a los que estamos acostumbrados. Entonces, la idea ahorita con los foros de Coparmex como que va a haber más adelante, la intención es fortalecer para enfrentarnos a los nuevos retos y seguir abonando para que crezca Baja California. Que tengan buenas tardes y gracias. Gracias a todos, gracias a todo el auditorio. Una disculpa por las preguntas que se quedaron en el chat sin responder, pero el tiempo, como se dieron cuenta, nos excedimos. Gracias, saludos. Buena tarde. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias.